Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Después de unos días en los que no he podido subir reseñas, comentarios, vídeos aquí al canal, os pido disculpas y qué mejor manera de retomar la actividad del mismo, retomar la actividad del canal, que comentando la última película de mi director favorito. Es una película del año 2022 que yo, por desgracia, no pude ver en el cine, no me acerqué al cine en esas fechas, o por lo menos no me estaba acercando mucho al cine en esas fechas para ir a ver películas, y que he podido verla pues hace relativamente muy poquitos días y que puedo deciros que prácticamente estamos ante un clásico instantáneo. Steven Spielberg, como ya todos sabéis, es mi director favorito, es uno de los grandes directores de todos los tiempos, yo le considero uno de los mejores directores de todos los tiempos, y a día de hoy se puede considerar a Steven Spielberg como el gran narrador, el gran cineasta, un autor con letras de oro, se puede decir que con mayúsculas, de la historia del cine moderno y del cine contemporáneo. Es director, guionista, productor, que ha creado a lo largo de los años un estilo absolutamente propio, que creó además otros subgéneros dentro de lo que fue el género de la ciencia ficción, el género de aventuras infantiles, y que ha sido uno de los grandes productores de las últimas décadas, con éxitos como Los Goonies, Regreso al futuro y tantísimas otras franquicias. Con esta película se puede decir que no es que estemos ante este film, ante su película definitiva, pero este film muestra la calidad como narrador que tiene Steven Spielberg. Podemos decir sin ningún tipo de duda, en lo que se refiere a equivocarse, ni muchísimo menos, que Steven Spielberg es el gran narrador del cine actual. Y junto con otros directores como Christopher Nolan o como Martin Scorsese o como Clint Eastwood, aunque ya Clint Eastwood ya casi podemos decir que casi está ya retirado del cine, es uno de los pocos directores clásicos o uno de los pocos directores que filma al estilo clásico, es decir, como los grandes cineastas del Hollywood de los años 40, de los años 50 y de los años 60 sin ningún género de dudas. Esta noche vamos a comentar la última película de este gran genio del cine, que para mí, tengo que deciros que no es o no la considero una obra perfecta. Tiene unos puntos negativos que prácticamente se puede decir que se podrían haber subsanado si Steven Spielberg a lo mejor le hubiese puesto a lo mejor un poco más de garra a lo que es esta o vamos a decir, autobiografía, porque él mismo es guionista, productor y director de esta cinta, que podría haber tenido un poco de más garra, pero que se puede decir que como narrador, como planificador y como un gran creador o como genio del séptimo arte, nos da una gran pieza audiovisual que poco o nada tenía que ver en la ceremonia de los Oscar del año 2023 con prácticamente la totalidad de los rivales a competir con sus adversarios, y que esta película tenía que haberse llevado de calle el Oscar a la mejor película y el Oscar al mejor director. Porque, vamos a decirlo claro, cuando Steven Spielberg hace una película, aunque a lo mejor esa película no sea una obra maestra, esa película en calidad está a años luz del resto de competidores, ya no solo de ese año, sino también que compitan en las categorías en la ceremonia de los Oscar. Esta película tuvo 7 nominaciones al Oscar, no se llevó ninguna, pero sí que fue reconocida con una serie de numerosos premios internacionales en lo que se refiere a crítica, a público, y también triunfó en los Globos de Oro como mejor película dramática y como mejor director. La película que he tenido oportunidad de ver hace muy poquito, que ya os digo no pude ver en el cine, y que en el cine yo creo que como producto de Steven Spielberg es una auténtica proeza audiovisual, es nada más y nada menos que Los Fabelman, del año 2022, y ya os digo, dirigida por Steven Spielberg, con un elenco de actores realmente extraordinario. Paul Dano, Michelle Williams, Jude Hirsch y un jovencísimo actor que yo no conocía de nada, llamado Gabriel Labelle, si mal no recuerdo. Esta película, pues desde que vimos los trailers en el cine, incluso yo aquí en la televisión o en las redes sociales, podíamos intuir de que podía ser efectivamente una biografía o una autobiografía realmente de Steven Spielberg, porque hay que reconocer que viendo lo que son los primeros compases del film o los primeros compases de lo que es el tráiler, nos vamos a dar cuenta de que un pequeño Steven Spielberg personalizado o personificado en otro personaje nos va a dar rienda suelta a todas las emociones, a los sentimientos y a todas las reacciones que tuvo Steven Spielberg de pequeño y que le llevaron a crear o a forjar a ese grandísimo director que es hoy en día.
La película, desde un punto de vista argumental, ahora empezaremos a detallar todos estos puntos, como es costumbre en el canal, y desde un punto de vista técnico, no tiene, digamos que ningún punto flaco. Los puntos que yo encuentro que podrían ser negativos, aunque eso ya depende del punto de vista, son en diversas secuencias en el que el ritmo decae un poquito respecto a lo que es la narración. Estamos hablando de una película de aproximadamente 150 minutos, 2 horas y media, y que Steven Spielberg, como guionista también de este film, yo creo que no ha sido lo suficientemente, vamos así decirlo, visceral o arriesgado. Y en todo lo que es la personalidad del protagonista, digamos que este personaje es un gran cúmulo de virtudes, como ahora hablaremos, ya os digo, del argumento, y que se puede decir también que en algunos aspectos raya lo, no voy a decir lo maniqueo, pero lo estereotipado en algunos aspectos. Pero de todos estos aspectos, y valga la redundancia, vamos a ir hablando a lo largo del vídeo, y ya os daréis cuenta de que los Fabelman en esta película realmente conviven, ya vamos así decirlo, no varios argumentos, sino varios pilares, varias columnas vertebrales que hacen que los Fabelman sean como varias películas en una. Desde un primer momento, y gracias a lo que es el tráiler, pudimos intuir de que iba a ser, ya os digo, una biografía de Steven Spielberg. Una biografía que, vista después de la película, digamos que no es una biografía altamente arriesgada. Se puede decir, yo mismamente he leído 2 biografías de Steven Spielberg, una que es la autorizada, la oficial, y otra la no autorizada, que se puede decir que es la más interesante, porque se puede decir que su biógrafo, el no autorizado, realmente de la biografía no autorizada, comenta una serie de aspectos de Steven Spielberg, de este director, que no le hacen ver, digamos, como ya no ese director perfecto, sino como la persona perfecta que nos ha plasmado en esta película. Porque en esta película se puede decir que Steven Spielberg, ya os digo, es un cúmulo de virtudes, desde que es niño hasta que es adolescente y empieza a dar sus primeros compases en lo que es la historia del cine, con un final realmente extraordinario y con un cameo de un director también muy famoso haciendo a su vez de otro director. Pero eso es algo que ahora iremos un poquito destripando a lo que es a lo largo del vídeo. Pero como ya os digo, dentro de los Fabelman se puede decir que conviven varias películas. No es solo una biografía de Steven Spielberg, muy liviana, ya os digo, en diferentes aspectos, sino que también lo que vamos a ver es la descomposición de una familia. Y en esa descomposición familiar de lo que es el núcleo, hasta convertirlo en una familia completamente desestructurada por el divorcio de un matrimonio de los supuestos padres de ese niño, que es el alter ego de Steven Spielberg, vamos a ver un proceso de degradación de lo que es la típica familia americana. Y dentro de ese argumento vamos a ver mucho de cine dentro del cine. Porque todo hay que decirlo, Los Fabelman es una película en la que está todo el cine de Steven Spielberg, tanto de director como productor. Tiene 1001 referencias a todas las películas que ha filmado y a todas las películas también que incluso él ha producido. Y a todos esos subgéneros que él creó en la década de los 70 y en la década de los 80 y que él hace su correspondiente homenaje. Pero que muchas veces hay que darse cuenta un poco o estar atento para percatarse de todos esos detalles que hacen de esta película un film totalmente Spielbergiano. Y cuando hablo de un film Spielbergiano, hablo de una película que tiene un enfoque muy clásico. Es decir, a lo largo de su filmografía, Steven Spielberg se ha acercado muchísimo a lo que es el cine clásico. Su narrativa ha ido depurándose tanto que incluso en las últimas películas que ha filmado se decanta mucho por una narración, un desarrollo de personajes y un arco dramático y un arco narrativo de los mismos que realmente son puro cine clásico. Ahí están la penúltima película de Spielberg, que fue West Side Story. Una película que prácticamente se codea con lo mejor del cine musical de la época dorada de Hollywood. Y eso hoy en día se puede decir que es prácticamente imposible. Pero que solo hay un director que lo puede hacer y ese es sin duda Steven Spielberg. Pero es que ya no solo eso, es que había otra película que yo también reseñé aquí en el canal, que fue War Horse, Caballo de Batalla. Y que era una película que, como yo os puse en la miniatura, es una obra maestra fordiana. Es decir, todos los homenajes que hace Steven Spielberg en esta película John Ford se puede decir que son infinitos, desde lo que es el desarrollo de personajes, pero sobre todo lo que es su visión romántica, su visión de los personajes que se mueven siempre por emociones, y que las emociones, el corazón, va a ser lo que haga que los personajes evolucionen dentro de la película.
Los Fabelman es una película que se puede decir que también tiene ese carácter romántico que tenía War Horse, Caballo de Batalla, que tenía incluso Salvar al Soldado Ryan, a la que se puede calificar como el Centauros del Desierto de Steven Spielberg, y que también tenía West Side Story. Es decir, se puede decir, sin temor a equivocarse, que Steven Spielberg, en sus últimas películas, se va acercando de un modo descarado a la narrativa del Hollywood clásico, y lo consigue, y vaya si lo consigue, porque ya alcanza unas cotas de perfección en West Side Story que son realmente impresionantes. Y en Los Fabelman se puede decir que no se queda corto, aunque yo no calificaría a Los Fabelman como una película que fuese una obra maestra, porque ya digo, tiene una serie de puntos que para mí no terminan de encajar, pero tampoco se puede decir que sean puntos muy importantes que le resten muchísimo y que por lo tanto no se pueda calificar de una gran película. Para mí Los Fabelman es sin duda una de las grandes películas, por no decir la mejor, del año 2022. Si para mí Juego de Tronos, lo que es La Casa del Dragón, fue la mejor serie o prácticamente lo mejor a nivel cinematográfico de 2022, se puede decir que Los Fabelman a nivel de película fue la mejor película de 2022. Y claro, se puede decir, sin temor a equivocarse, que el mejor en ese sentido es Steven Spielberg. Desde un punto de vista argumental, se puede decir que Los Fabelman, ya os digo, narra lo que es la biografía encubierta del propio Steven Spielberg desde que es un niño hasta que llega a ser un jovencito, adolescente o adulto joven, y que empieza a meter ya la cabeza dentro de lo que es la industria cinematográfica. Pero digamos que durante esas 2 horas y media de metraje, lo que viviremos será el desarrollo, viviremos realmente muchas cosas, pero sobre todo lo que es el desarrollo de Steven Spielberg, o lo que es el personaje que hace de niño de Steven Spielberg, que aquí se llama Sammy Fabelman, personificado en ese niño, en ese adolescente y en ese adulto joven, pero que es realmente el espejo de Steven Spielberg. Steven Spielberg se mira al espejo en esta película y se transforma en ese niño que realmente Spielberg fue, y que cuando contaba con muy pocos años de edad fue con sus padres al cine a ver el mayor espectáculo del mundo, esa gran obra maestra de Cecil B. DeMille del año 1952. Y claro, aquí la película ya es una declaración de intenciones, Los Fabelman evidentemente. ¿Por qué? Porque los primeros compases de la película son la familia, los Fabelman, llevando a su hijo al cine a ver el mayor espectáculo del mundo. Pero Steven Spielberg no se queda ahí, sino que también los primeros compases musicales son la banda sonora, la partitura, el tema central de El mayor espectáculo del mundo de Cecil B. DeMille. Uno de los aspectos que a mí me ha llamado la atención es que cuando se ponen fragmentos dentro de lo que es la misma película, de películas clásicas, no se pase doblados ese fragmento con el doblaje español, y lo tenemos que oír con el doblaje original, con el doblaje en inglés. Había películas también modernas, contemporáneas, que cuando han pasado clips de films clásicos dentro de la misma película, sí que estaban doblados, pero aquí me doy cuenta que no. Aunque la verdad, os digo sinceramente, ahora que nadie eso nos oye, hubiera sido fantástico, realmente un puntazo, ver secuencias del mayor espectáculo del mundo al principio de Los Fabelman con el doblaje original en castellano, en español, que aquí vimos en España. Pero es que Steven Spielberg no se queda ahí, totalmente. Como os he dicho al principio del vídeo, en esta película está todo el cine de Steven Spielberg. Por ejemplo, en E.T. el extraterrestre, lo que hace Spielberg es colocar la cámara a la altura de los ojos del personaje de Elliot. Si os dais cuenta, en E.T. así se hace, y así lo dije yo en lo que fue la reseña de esta gran película, sin duda una de las mejores de Spielberg. Pero es que aquí, en la parte de la película en la que el pequeño Spielberg, que se llama aquí Sammy Fabelman, es el protagonista, la cámara se sitúa también a la altura de los ojos de un niño. Porque toda la película, y en especial el principio, va a ser, digamos, una parte muy idílica porque está visto a través de los ojos de ese niño llamado Sammy Fabelman, y que realmente Steven Spielberg encarnado en ese niño, encarnada lo que es su infancia, su juventud. Lo que hace Spielberg es, como os ya he dicho anteriormente, mirarse al espejo y plasmarse realmente él en ese niño. ¿Por qué desde un primer momento digo yo que Los Fabelman es puro cine? ¿Por qué es puro cine Los Fabelman?
Porque desde un principio ya no solo Steven Spielberg nos muestra a esa familia yendo a ver el mayor espectáculo del mundo, sino que nosotros somos testigos de cómo el niño experimenta toda esa experiencia, valga la redundancia, de ir al cine a ver esa superproducción de Cecil B. DeMille. Cuando sale del cine y va con el coche, dentro del coche con sus padres hacia su casa, el niño hay un primer plano que ni siquiera parpadea. Es decir, hay secuencias de la película que se han quedado grabadas a fuego, como dice su padre al principio del film. Y ese grabado a fuego de muchas secuencias del mayor espectáculo del mundo será la chispa que encienda la llama para que ese niño se convierta con el tiempo en una persona muy interesada por el cine y que hará del cine ya no solo su modo de vida, sino su válvula de escape a muchos de los problemas que su familia tendrá. Es decir, para el personaje de Sammy Fabelman, se puede decir que el cine es su modo de vida, su válvula de escape, su paño de lágrimas, la almohada donde dormir, todo ello evidentemente este último entre comillas, y será su gran amor, sobre todo porque él, con una cámara de Super 8, filmará todo lo que se le ponga por delante. Evidentemente Steven Spielberg es el encargado de dirigir esta película a través de los ojos de ese niño. Y a través de los ojos de ese niño, todas las secuencias de cuando el personaje es niño, todo será como un cuento de hadas, todo será idílico, todo será de color de rosa. Y todo eso se irá tornando a lo largo de lo que es el metraje del film en dramático. Porque claro, ya los ojos de un adolescente o de un adulto joven ya no son los ojos de un niño. Es decir, la película madura a través de los ojos del niño y a través de la madurez del propio personaje de Sammy Fabelman. Todo al principio es idílico y ya la segunda parte de la película, cuando ya es más adulto, cuando ya es un adolescente, la película ya torna en cosas algo ya más adultas, más, no voy a decir oscuras evidentemente, pero ya no es ese mundo como de cuento de hadas que sus padres le habían proporcionado. Y además es que todo lo que es la descomposición de su familia, porque sus padres se terminan divorciando exactamente igual como ocurrió en la vida auténtica de Steven Spielberg, se puede decir que él, a través de la cámara, filmará la pérdida de su inocencia. En el momento en el que él se percata algo a través de su cámara de Super 8, su inocencia terminará. Es decir, la cámara se puede decir que es el acompañante perfecto a lo que es el proceso de madurez del personaje de Sammy Fabelman, a lo largo de los 150 minutos de metraje. Pero es que además, Los Fabelman, como película, es un auténtico tour de force emocional y sentimental, porque la película también tiene momentos muy dramáticos, pero también momentos muy cómicos. Es decir, Steven Spielberg es un director que perfectamente sabe filmar lo que es comedia y de lo que es drama. Comedia yo lo había filmado anteriormente, en algunos aspectos no muy conseguida, como aquella película que fue 1941. Pero dentro de lo que es sus películas, tanto director como productor, Spielberg se ha sabido muy bien manejar con los dos géneros, incluso dentro de un mismo film. Y Los Fabelman se puede decir que esta película no es la excepción, sino que es otra película más en donde Spielberg domina todos y cada uno de los géneros cinematográficos, sobre todo en lo que se refiere al dramatismo, a las emociones, los sentimientos y sobre todo también esas pinceladas de comedia tan sumamente de alta comedia que podríamos decir. Además, Steven Spielberg, como gran director ya clásico y como ya os he dicho anteriormente, como en sus últimas películas filma a un estilo totalmente clásico en lo que es planificación, los diálogos, se ha convertido ya con el paso del tiempo, sí, es evidentemente, ya no lo fue desde un primer momento, en un extraordinario director de actores. Lo que se refiere a la interpretación de Paul Dano y de Michelle Williams son realmente fascinantes y son de lo mejor que tiene la película. Los grandes directores clásicos siempre estaban, se caracterizaban la mayoría de ellos, por ser unos extraordinarios directores de actores. Directores que muchos de ellos trabajaron en el cine mudo, como John Ford, como Cecil B. DeMille, el mismo que se homenajea en esta película, al principio de la misma, para al final homenajear a otro director importantísimo, como Raoul Walsh, como Alfred Hitchcock. Es decir, directores que primero tuvieron que aprender del mudo para luego traspasarlo al sonoro. Realmente Steven Spielberg, viendo esta película o incluso algunas anteriores suyas,
parece que también trabajó incluso en el cine mudo. Hay que reconocer que la mayoría de películas que él hizo y que también están plasmadas en el personaje de Sammy Fabelman en este film, eran películas de Super 8 donde solo eran imágenes y no eran películas donde hubiese diálogos. Pero llega a alcanzar un tono de dramatismo absolutamente extraordinario. Hay una secuencia, hay una pequeña película experimental que Steven Spielberg filmó siendo un adolescente que se llamó Escape to Nowhere, viaje o escape a ninguna parte. Realmente también se homenajea a Escape to Nowhere en esta película, pero ese Sammy Fabelman que es Steven Spielberg realmente, cuando plasma en una pantalla de cine lo que es Escape to Nowhere ante amigos, ante compañeros del instituto, ante sus padres, ven una película realmente de Super 8, de cine mudo, pero que está cargada de dramatismo. Sobre todo vemos en la película cómo, que es un ejercicio fantástico de metacine, de cine de dentro del cine, cómo es Steven Spielberg adolescente, dirige a los actores, a amigos suyos, y les tiene que decir cómo tienen que sentirse. Es decir, ya de adolescente, Steven Spielberg sabía captar perfectísimamente cómo, o entender cómo tenían sus actores que interpretar un papel. Es decir, Steven Spielberg es un director terriblemente empático. Es decir, él se pone en la piel del personaje y le transmite a los actores cómo tienen que enfocar ese personaje. Y claro, cuando la gente ve Escape to Nowhere, incluida su madre, se emocionan con muchas secuencias cuando ni siquiera estas tienen diálogos, sino que todo a través de la pantalla está plasmado por imágenes y donde las emociones y los sentimientos salen a flor de piel debido a las actitudes, a las miradas y a las formas que tienen los personajes de esos cortos que Steven Spielberg filmó cuando era adolescente y que también plasma en esta película. Es decir, Steven Spielberg se nos muestra en esta película como un extraordinario director de actores ya desde la adolescencia, siendo prácticamente un chaval. Pero eso es lo que ha caracterizado a los grandes directores de la historia del cine. Sin ir más lejos, Orson Welles, que con 20, 21, 22, 23, muy poquitos años, filmó pues una de las mejores, por no decir la mejor película de la historia del cine, que fue Ciudadano Kane. Es decir, Steven Spielberg, gracias a esto, y los Fabelman nos lo atestiguan, es decir, nos lo está mostrando Steven Spielberg desde el primer momento, desde el primer fotograma hasta el último, es que ya llevaba el cine en las venas, incluso desde niño cuando vio el mayor espectáculo del mundo. Dentro del argumento, lo que es la evolución de la historia de los Fabelman, también nos lo va narrando a través del cine. Porque hay un salto de 10 años, desde 1952 hasta 1962. No solo porque lo pongan unos letreros abajo en la película, sino porque un adolescente, Steven Spielberg, va al estreno de El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford, y es una película del 62. Por lo tanto, efectivamente han pasado 10 años desde que vio el mayor espectáculo del mundo. Y aquí ya un Steven Spielberg, es decir, un Sammy Fabelman, lo que hace es quedarse anonadado ante lo que es la obra maestra, una de las obras maestras de John Ford y uno de los grandes westerns de la historia del cine. Es decir, cómo plasma John Ford en imágenes todo eso. Pero es que la película, como yo os he dicho anteriormente al principio del vídeo, que Spielberg hace muchísimos homenajes a John Ford dentro de lo que es su cine, War Horse, Caballo de Batalla, Salvar a Soldado Ryan, homenajea mucho a John Ford en esta película. Sin ir más lejos, lo que es prácticamente los planos finales de esta película es un homenaje entero a John Ford, cuando un jovencísimo Steven Spielberg o Sammy Fabelman, vamos así decirlo, va a una productora, recibe la carta de una productora, va al despacho de un productor y le dice: ¿te gustaría conocer al mejor director de todos los tiempos? ¿O al mejor director de la historia? Está en el despacho de al lado. Y vemos a David Lynch caracterizado de John Ford. Realmente una caracterización que a mí me ha emocionado terriblemente, porque dices, ese John Ford que era muy políticamente incorrecto, muy duro, muy directo, como era Jack Ford, o como le llamaban, Papi Jack, muchos de los grandes actores de Hollywood, incluido John Wayne, lo plasma Steven Spielberg como si fuera una persona seca, una persona muy cortante, pero que hace una declaración de intenciones Steven Spielberg en esta película. Para Steven Spielberg, la mejor película de la historia es Centauros del Desierto, aunque su película favorita no es de John Ford, es Lawrence de Arabia, de David Lean. Pero también nos da a entender de que ese cine, esa narrativa tan perfeccionista que tenía John Ford
y que Steven Spielberg prácticamente se puede decir que la ha heredado, lo conjuga, lo hace suyo Steven Spielberg. Cuando Sammy Fabelman entra dentro del despacho de John Ford, la cámara gira 360 grados y John Ford en su despacho, o en el despacho que tiene al lado prácticamente, se ven los carteles de películas como La Diligencia, Centauros del Desierto, El hombre que mató a Liberty Balance, La Legión Invencible, Tres Padrinos. Es decir, aquí Steven Spielberg lo que nos está diciendo es: para mí John Ford es el gran maestro de la historia del cine. Le estoy homenajeando. Uno de los aspectos que yo vi en War Horse, Caballo de Batalla, era que era una película, como os he dicho anteriormente, totalmente fordiana. Es como si John Ford hubiese renacido, se hubiese transmutado y de repente hubiese filmado esa película. War Horse, Caballo de Batalla sería la película que John Ford filmaría hoy en día. Y precisamente yo os dije en ese vídeo que Steven Spielberg y su narrativa habían alcanzado unas cotas de perfección tal que podía compararse con la de los grandes directores clásicos, incluido John Ford. Pues precisamente en esta película lo que se está homenajeando constantemente es el cine de John Ford. Técnicamente esta película también es muy fordiana. Sobre todo, también pues vamos a decirlo, muy clásica, porque Steven Spielberg tira mucho de plano abierto, donde los personajes, como yo os he dicho muchas veces aquí en el canal, se mueven muy libremente a través de todo lo que es el plano y además de una manera muy holgada, con una libertad dentro de lo que es las interpretaciones de los personajes que es absolutamente sublime y magistral, todo hay que decirlo. Ahora hablaremos del apartado interpretativo porque es absolutamente increíble. Pero es que ya os digo que también Steven Spielberg se auto-homenajea a sí mismo. Cuando Sammy Fabelman pasa de niño a adolescente, hay una secuencia en la que él y sus compañeros de instituto, de colegio, coge unas bicicletas y aparecen pues yendo con la bicicleta hacia de lo que es un desierto hacia su pueblecito. Esos chicos van vestidos de Boy Scouts y además con un vestido muy similar, muy parecido a lo que llevaba River Phoenix en Indiana Jones y la Última Cruzada. Es decir, ¿se está acordando Steven Spielberg de la Última Cruzada? Posiblemente. Pero esos chicos yendo en bicicleta tienen un plano frontal, que las bicicletas vienen hacia la cámara, y también un plano semiaéreo que prácticamente es calcado al que Richard Donner hizo en Los Goonies. Pero es que Los Goonies está producida por Steven Spielberg. O sea que hay un montón de retazos de planos de detalle que dices, es que esto es el Spielberg productor y esto es el Spielberg director. Es decir, Steven Spielberg, incluso hoy en día a sus 78 años de edad, no ha renunciado para nada a lo que son sus raíces, a lo que fue ese legado que nos dejó. Es decir, Los Fabelman es una película de una sencillez narrativa apabullante, pero muy compleja, como los grandes relatos, y además que tienen secuencias, ahora las mencionaré, que ponen absolutamente los pelos de punta. Es decir, es absoluto cine. Los Fabelman, a pesar de no ser una película totalmente perfecta o no llegar a las cotas de perfección de otros films de Steven Spielberg, tiene planos y tiene secuencias que son ya para la historia del cine. Son para el recuerdo de cinéfilos. Y que tiene planos que definen directamente lo que es el cine. La familia de los Fabelman, hay un día que se van de acampada y Michelle Williams, el personaje de la madre de Sammy Fabelman, de la madre de este Steven Spielberg, digamos que ella es artista, toca el piano, pero también le gusta bailar. Y además hay una secuencia en la que empieza a bailar con un tul, con un vestido prácticamente casi transparente, con unos focos, con unas luces que son los focos de un coche, y que empieza a bailar alrededor de sí misma, y que Steven Spielberg capta el plano, lo que es el primerísimo primer plano de Michelle Williams, llena de felicidad ante su familia, ante su marido y ante un amigo de su marido que va a ser un detonante de diversos problemas dentro de la familia, en lo que es la descomposición de esta familia. Porque ya os digo que Los Fabelman también es una película que nos narra la descomposición y la desestructuración de una familia. En la vida real, a Steven Spielberg le ocurrió de que sus padres se separaron, se divorciaron, lo que fue un terrible golpe tanto para sus hermanas como para él. Pero cuando
cuando Sammy Fabelman con su cámara graba a su madre bailando, una especie como de luz de la luna, con unos planos maravillosos de Michelle Williams y con una luz que le irradia desde la parte de atrás, desde sus espaldas, tienen una belleza plástica fantástica, como una especie rodeado al personaje de Michelle Williams, un halo neblinoso, muy fantasmagórico, pero a la vez muy poético. Son una secuencia realmente de una belleza estética impresionante. Eso es absoluto cine. Pero es que esa poesía solo Steven Spielberg sabe captarlo. Yo creo que muy pocos directores hoy en día son capaces de captar la poesía como lo hace en esta película Steven Spielberg. Pero sobre todo también la sencillez que tiene a la hora de narrar acontecimientos a través de las emociones de los personajes. Ya casi al final de la película, cuando sus padres se han divorciado, se han separado, Paul Dano, que interpreta al padre de este Sammy Fabelman, de este Steven Spielberg, recibe un correo de su mujer, pues se puede decir que pasándoselo en grande con el que era amigo suyo. Se separaron, la mujer se fue con amigo un amigo del marido, y claro, Paul Dano se queda, el padre de este Spielberg, se queda mirando como al infinito en un plano en contrapicado desde abajo, como si fuera la mirada de un niño, con una tristeza realmente terrible. Pero es que Los Fabelman se puede decir que también es una película muy de miradas. Y en esta película, en esta secuencia, se puede decir que el personaje de Paul Dano lo dice absolutamente todo con la mirada. Es un plano para la historia del cine. Porque yo en el cine moderno contemporáneo he visto o no he visto ningún plano tan absolutamente demoledor de lo que es la imagen, la fotografía de un hombre completamente destrozado, con los nervios destruidos y con una infelicidad, por así decirlo, total. Pero todo eso está en el devenir de los personajes. El personaje de Paul Dano y el personaje de Michelle Williams son realmente extraordinarios. Y son, desde un punto de vista interpretativo, son la auténtica alma de la película. ¿Por qué? Porque ellos llevan el peso, digamos, narrativo de la película y son los personajes que más altibajos tienen, no en lo que sea calidad del fin del argumento, sino altibajos dentro de su relación y dentro de sus estados de ánimo. Se puede decir, y este es un punto negativo, que el personaje, y ahora lo vamos a desarrollar más después de haberlo mencionado al principio del vídeo, que el personaje de Sammy Fabelman, digamos que es un cúmulo de virtudes, es demasiado perfecto. Y como yo me he leído a la biografía autorizada y la no autorizada de Steven Spielberg de joven hizo muchas faenas, muchas bromas pesadas a sus hermanas. Sin ir más lejos, en la película hay una secuencia donde están jugando con unos alacranes, con unos escorpiones. Pues Steven Spielberg en vida, en lo que es la cajita que se llevan los norteamericanos a los colegios o los institutos para almorzar, Spielberg niño les metió a sus hermanas un pequeño alacrán, no muy grande, pequeñito, dentro de lo que fue el estuche de la comida que llevaban las hermanas. Eran bromas muy pesadas, y por lo cual Steven Spielberg tenía unos castigos realmente brutales de parte de sus padres. Pero era también una manera de llamar la atención de ellos dentro del proceso de separación y de divorcio que iban a tener a lo largo del tiempo. Y claro, Steven Spielberg no fue, se puede decir que esto es biografía auténtica y leída de la biografía no autorizada de Steven Spielberg, que tuvo muchos problemas de conducta debido a la separación de sus padres, y que Steven Spielberg pues lo pasó realmente muy mal con el divorcio de sus padres. Aquí se puede decir que el adolescente Steven Spielberg descubre lo que son los sentimientos de su madre hacia el amigo de su padre, la situación del divorcio de los padres la sufre, pero digamos que la procesión va por dentro. Y que canaliza, digamos, esa tristeza a través de la cámara, refugiándose en la cámara, como os he dicho. Es decir, que la cámara, como os he dicho anteriormente, es, digamos, un icono de evolución del personaje de Steven Spielberg, personaje dentro de esta película. Sin embargo, no se ajusta esto tremendamente a la realidad. En ese sentido, yo creo que Steven Spielberg, en la dirección de esta película, ha sido demasiado conservador y ha sido poco arriesgado. A mí me hubiese gustado, digamos, una separación de los padres un poco más dramática, un poco más visceral en ese sentido. Pero yo creo que a lo mejor Spielberg no ha querido cargar mucho las tintas, porque también la película creo que está dedicada a sus padres ya fallecidos.
Por lo tanto, se puede decir sin temor a equivocarse que también como homenaje ha querido un poco edulcorar o idealizar un poquito lo que es la familia, lo que fueron sus padres, al menos el tiempo en el que estuvieron casados. En ese sentido, yo creo que Steven Spielberg es conservador, poco arriesgado, pero a la vez lo hace como homenaje y como representación idílica de sus padres. Dentro de lo que es el apartado interpretativo, yo os digo, yo creo que Michelle Williams hace el papel de su vida. A Michelle Williams, que es una actriz que yo no la he visto en demasiadas películas, estuvo realmente fabulosa en aquella película haciendo de Marilyn Monroe, que creo que se llamaba 7 días con Marilyn. También tuvo muy buenos y abundantes premios de la crítica especializada por actriz de reparto en Brokeback Mountain, de Ang Lee. Pero yo creo que este es el papel más completo de Michelle Williams. Y es que además, al igual que os he dicho que Steven Spielberg filma mucho, incluso como si fuera una película muda en algunos aspectos, al ser una película, como os he dicho anteriormente, muy de miradas, se ve perfectamente cuando el personaje de Michelle Williams, la madre de este Steven Spielberg de ficción, se puede decir que es feliz y que no es feliz. Cuándo es feliz, cuándo expresa la felicidad y cuándo realmente está viviendo un proceso de depresión, porque termina yendo al psiquiatra, su personaje, el personaje de Michelle Williams, termina yendo al psiquiatra, y que ella no es feliz a lo largo de grandes partes de lo que es la película. Y claro, en este proceso de felicidad / infelicidad, vamos viendo los cambios de registro que tiene Michelle Williams. Y Michelle Williams, hay algunos momentos que prácticamente se come a todo el elenco de actores de la película, que hacen también una tarea realmente encomiable. Pero que Michelle Williams, con una profesionalidad realmente impresionante, se los lleva a todos de calle. Yo creo que Michelle Williams tenía que haber ganado el Oscar a la mejor actriz el año pasado, en 2023, respecto de las películas de 2022, porque su interpretación es absolutamente magistral. Hay secuencias en las que Steven Spielberg, la cámara de Spielberg, está la cámara enamorada de Michelle Williams, y cómo retrata sus movimientos lánguidos cuando ella es feliz, pero también un tanto bruscos, un tanto de persona incluso psicológicamente no demasiado equilibrada cuando está pasando por un duelo terrible. Los Fabelman son una familia que tienen que ir respecto al trabajo del padre, del personaje de Paul Dano, cambiando de residencia varias veces. Están en Arizona, en Phoenix, luego se van a Los Ángeles, terminan realmente en la ciudad de Los Ángeles, se van cambiando de lugares, de vivienda por el trabajo del padre, y claro, no terminan todos de adaptarse a los nuevos ambientes constantemente. De ahí a que el personaje de Michelle Williams, en cuanto le falta la figura del amigo de su marido, que es un personaje que para ella ha acabado completamente enamorada de él, se puede decir que termina teniendo un proceso depresivo que le lleva prácticamente a la autodestrucción. Realmente Los Fabelman es una película ya no solo de argumento y de guión, de argumento quiero decir, de historia bien desarrollada, sino que también es una película de cine dentro del cine. Ver a ese Spielberg adolescente, a Sammy Fabelman, el cómo se hizo el making of de lo que son sus cortos, sus películas, es absolutamente maravilloso. Cómo hace, por ejemplo, un traveling, pone la cámara en un carrito de bebé o en un carrito de muñeco, y cómo va corriendo lo que es la cámara en ese carrito, y el carrito se va moviendo paralelamente a los personajes. Luego, como los extras en una secuencia de Escape to Nowhere van pasando por detrás de lo que es el cámara, y se van teniendo como si fueran las víctimas de lo que es una guerra, porque Escape to Nowhere es una película, un corto que hizo Steven Spielberg basada en la Segunda Guerra Mundial, como si fuera un pequeño film bélico, pero también las ideas que tiene este Steven Spielberg para, por ejemplo, plasmar la sangre, plasmar los disparos en un pequeño western que él realiza, haciendo como pequeños agujeros dentro de lo que son los fotogramas para que aparezca como un flash en cada una de los fotogramas de cuando los personajes pegan el disparo en ese pequeño western. Es decir, es un cómo se hizo fascinante. Y ya os digo, la guinda del pastel a este making of es ver a ese Spielberg adolescente, a Sammy Fabelman, dirigiendo a un compañero suyo, a un amigo suyo, de cómo tiene que mirar, cómo tiene que caminar después de pegar unos tiros en el corto, en esa película bélica, que era prácticamente como un anticipo de Salvar al Soldado Ryan, que fue Escape to Nowhere.
Es decir, nos damos cuenta de cómo Steven Spielberg se fue forjando desde un punto de vista ampliamente cinematográfico. Realmente yo creo que Los Fabelman es una película que en ese sentido está conseguidísima. Es decir, como ejercicio de metacine, de cine dentro del cine, constantemente estamos viendo a ese Spielberg, a ese pequeño Spielberg niño y ese Spielberg adolescente, de cómo va pensando la película, pero sobre todo la cara de fascinación ante ver el mayor espectáculo del mundo y sobre todo ese trenecito que le compra el padre y que realmente lo está descarrilando constantemente, emulando la secuencia del descarrilamiento del mayor espectáculo del mundo. Como se pone, por ejemplo, en un extremo de la mesa y va viendo como el tren de juguete se va acercando y de repente él pone un coche en las vías para que se lo lleve por delante. Y como homenaje a Cecil B. DeMille, lo que hace Steven Spielberg en esta película es que el tren de juguete arrolle al coche de juguete de la misma manera que el tren del mayor espectáculo del mundo arrolló al coche que estaba en la vía. Si habéis visto la película de Cecil B. DeMille, seguramente no os tengo ni que comentar esa secuencia, ni el devenir de la misma. Es decir, que Steven Spielberg homenajea a Cecil B. DeMille a través de los ojos de un niño. La madre, hay una secuencia que yo creo que es una de las mejores de la película, que es absolutamente preciosa, es cuando la madre está con ese pequeño Spielberg, con Sammy, dentro de un pequeño closet, con la cámara de Super 8, y la madre le dice a Sammy, le dice Michelle Williams, dice, las películas son sueños. Las películas son como sueños que si tú quieres nunca terminan. Y claro, todo eso al pequeño Sammy se le va grabando a fuego. Las películas son como sueños y eso es lo que va a hacer Sammy a lo largo de la película. Soñar. También de adolescente pues tendrá pues sus conflictos con las chicas, con otros chicos del instituto. También hay cierto mensaje antisemita. Steven Spielberg es judío y toda su familia es judía. Es decir, Los Fabelman también es un retrato de lo que era una familia judía y lo que perfectamente podía ser una familia de clase media dentro de los Estados Unidos en los años 50 y en los años 60. Vemos lo que son sus costumbres, vemos lo que son sus maneras y realmente todo eso lo que lleva es una carga crítica de antisemitismo. Es decir, no que realmente la película sea antisemita, pero hay personajes, por ejemplo, como el chico del instituto, que intenta hacer un poco de bullying con él, que se puede decir que, claro, le dice, no es que tú eres judío. Entonces, claro, dentro de unos personajes de esta película hay cierta carga de antisemitismo. Y el personaje de Spielberg, de Sammy Fabelman en esta película, se lo hace saber. Dice, es que estoy a uno de ellos se dice, es que estoy harto de ti, porque eres un miserable y un antisemita. Y claro, yo no sé si a lo mejor ese chico, dentro de lo que es el personaje, sabe lo que era antisemita en ese momento. Pero claro, los judíos, pues también tenían ciertos, aunque judíos hay muchísimos en Estados Unidos, por dentro de lo que eran los años 50, los años 60, la sociedad era completamente distinta a la de ahora. Había mucha carga de antisemitismo, aunque también, por desgracia, hoy lo sigue habiendo. Evidentemente no os voy a mencionar el conflicto que hay bélico en Oriente Medio, del que deriva mucho del antisemitismo que hoy en día sufrimos, pero que Steven Spielberg en esta película también carga las tintas sobre el personaje que representa el antisemitismo. Si ya Steven Spielberg en la lista de Schindler, evidentemente eso fue una grandísima denuncia, tenéis aquí la película comentada en el canal, de lo que era el antisemitismo durante la Segunda Guerra Mundial, aquí también Steven Spielberg tiene que poner la pullita de antisemitismo dentro de lo que es efectivamente unos personajes, no que la película sea antisemita, evidentemente. En ese sentido, yo creo que Los Fabelman triunfa a muchos niveles. Tiene muchas capas de significación, como yo digo, muchas capas de lectura, es algo que ya he dicho muchas veces aquí en el canal. Es decir, no solo funciona como una película de descomposición de lo que es el núcleo familiar, desestructurándola prácticamente entera. Hay una secuencia muy dramática, pero que vuelvo a decir lo mismo, que Spielberg podría haberlo redondeado de una manera más visceral, en el que las niñas las hijas del matrimonio, echan a llorar porque saben que su madre no puede vivir sin otro hombre que no sea su padre, que no es realmente su padre. Y eso que el personaje de Paul Dano, del padre del Spielberg, de Sammy Fabelman, es un hombre absolutamente, vamos a así decirlo, modélico. Está enamorado de su mujer,
quiere mucho a sus hijos, es muy trabajador, es comprensivo, no dice una palabra más altisonante que otra, es un hombre muy paciente. Es decir, es un retrato de un hombre prácticamente ideal, pero yo os digo que está evidentemente, desde ese punto de vista, la película, los personajes de la película, algunos de ellos están un tanto idealizados. En ese sentido, como Spielberg, ya os digo, quería homenajear, o mejor dicho, dedicar la película a su padre y a su madre, los idealizó hasta cierto sentido. Pero también no idealizando tanto a la madre, porque fue como el detonante de la ruptura de lo que fue el matrimonio y de la familia. Es decir, Los Fabelman funciona a muchos niveles. Como película en el que nos hace un retrato de una familia típica estadounidense de los 50 y de los 60 que poco a poco se va desmembrando por el enamoramiento de una madre hacia un tercer personaje. También es una película de cine dentro del cine, porque vemos el making of de las películas totalmente dentro, sobre todo de los cortos que realiza este Sammy Fabelman, este Spielberg que es Sammy Fabelman. También es una película de desarrollo del personaje y de, digamos, de pérdida de la inocencia, a través, de, os digo, de la cámara. En uno de los momentos que está revisando Sammy lo que es el material que ha grabado, ve cómo el amigo de su padre coge de la mano a la madre. Pero es que es muy ladino en ese sentido Steven Spielberg, porque ya nos va dando al principio de la película muestras, pinceladas, muy pequeñitas, de que el amigo del padre es demasiado amigo incluso de su mujer. Se toma como ciertas licencias y ya te da que pensar. Y claro, todo eso lo que hace Steven Spielberg es cargar las tintas en el argumento para que no venga toda información de golpe, sino que Steven Spielberg dosifica la información para, digamos, prepararnos el terreno de lo que va a ocurrir. Es decir, en ese sentido, Spielberg se encarga de dar esas pinceladas a lo largo de toda la historia del guión para que el espectador se vaya dando cuenta de qué es lo que puede ir ocurriendo. Aunque no nos demos cuenta de un modo, nos daremos cuenta de otro. Pero es muy ladino Steven Spielberg en ese sentido. Es muy pícaro. Y nos va dando pequeñas muestras de todo lo que va a ocurrir a lo largo de lo que es la película. Desde un punto de vista técnico, Janusz Kaminski, el director de fotografía habitual de Steven Spielberg, sigue en esta película, y eso lo podemos ver en la iluminación, en cierta difuminación de lo que son los contornos de los personajes, pero que también acentúa muchísimo ese halo poético que ya vimos en películas, pues prácticamente desde La lista de Schindler. La lista de Schindler fue la película que empezó la colaboración entre Steven Spielberg y Janusz Kaminski, y desde 1993 hasta nuestros días ha sido siempre su director de fotografía. En ese sentido, Los Fabelman, en puesta en escena visual, se puede decir que es una obra maestra nuevamente de Janusz Kaminski, sobre todo la manera que tiene de lo que es filmar, atención al cuidado de los encuadres, a los movimientos de cámara que son mínimos. Os dije muchas veces que John Ford solo movía la cámara cuando era estrictamente necesario. Aquí Steven Spielberg es un poquito más dinámico, pero en muchas de las secuencias de las partes de la película se puede decir que solo mueve la cámara cuando es estrictamente necesario. Es una película, Los Fabelman, que tira mucho de primeros planos. ¿Por qué? Porque es una película en la que las emociones van descargándose poco a poco, pero en progresión geométrica. Por lo tanto, los primeros planos, planos medios o primerísimos primeros planos llegan a tener un protagonismo absoluto. Para mí, los dos planos, si me tuviera que quedar de la película con dos planos que para mí definen el cine, es el que os he dicho de Michelle Williams bailando a la luz de la luna, en un primerísimo primer plano con los ojos de felicidad, sonriendo a su hijo y con los focos de luz que le vienen desde detrás, aportando un halo poético a todo lo que es el conjunto. Pero también la mirada de Paul Dano, un hombre completamente destruido por el abandono de su mujer, al ver la fotografía de su amigo, de su mejor amigo y de su mujer, que son felices, pero que él se ha quedado realmente sin pareja. En ese sentido, Spielberg sigue siendo el número uno. Sigue captando planos y secuencias que pasarán a la posteridad. Los Fabelman, en el más amplio sentido de la palabra, es una grandísima película en lo que se refiere a interpretaciones, a desarrollo de personajes y sobre todo todos los acontecimientos, narrándolas prácticamente sin concesiones. Los Fabelman es una película que no te da información gratuita, que no tiene un personaje gratuito. Y eso es muy importante, porque en las películas de hoy hay mucho personaje gratuito.
pero dentro de las 2 horas y media, que prácticamente se puede decir que tiene un ritmo perfecto, aunque tiene un par de bachecillos de ese Sammy Fabelman en el instituto, que bajan un poco el interés de la narración y que cae un poco Spielberg en lo que es lo estereotipado lo estereotipado sí del conjunto, se puede decir que es una película que narrativamente no tiene desperdicio y que es prácticamente perfecta. La fotografía, las interpretaciones, aunque ya os digo, yo, bajo mi punto de vista, y que me he leído, ya os digo, las biografías de Steven Spielberg, autorizada, no autorizada, echo en falta un poco más de dramatismo en algunas secuencias. No puede Spielberg a estas alturas, a sus 78 años, cerrar una secuencia cargada de dramatismo, pero que tampoco incite al espectador como a empatizar excesivamente con los personajes. En ese sentido, yo creo que Spielberg tenía que haber sido más visceral en algunos momentos, pero le puedo entender, aunque desde un punto de vista cinematográfico yo eche de menos más visceralidad, más contundencia en algunas secuencias, puedo perfectamente entender de que, como es una película que ha dedicado a su padre y a su madre, los idealice un poco y que la carga dramática la haya descendido notablemente. Aún así, yo creo que Los Fabelman o Los Fabelman es una película magnífica, la mejor del año 2022, de lejos. Para mí se queda a pocos puntos de ser una obra maestra más del gran Steven Spielberg. Pero evidentemente una película muy buena de Steven Spielberg es una obra maestra para otros muchos directores, porque el nivel que hoy en día tiene Steven Spielberg es absolutamente magistral. Los Fabelman es una película que yo creo que es recomendable para toda la familia, que nos recupera a un Spielberg que tiene esos detalles y esos homenajes a lo que es su cine de director, de productor, atención a todos los detalles que tiene, y es una película cuyos planos definen muchas veces el cine por sí mismo, por la carga dramática, por las miradas de los personajes, por el devenir de la historia. Es una historia de una familia de los años 50 y de los años 60, con sus costumbres, pero que también juega a veces a las falsas apariencias. Por cuando el personaje de Paul Dano, del padre de Spielberg, está pasando a Michelle Williams en esa nueva casa en California, a través de la puerta en brazos, Spielberg prácticamente casi como que congela la imagen. Y vemos a un Paul Dano pues eufórico porque lleva a su mujer cogida, digamos, en brazos para pasar el umbral de la puerta como si estuviesen recién casados, pero vemos a Michelle Williams de que no es feliz. No es feliz para nada. Y ahí está un gran director. En un mismo plano, saber combinar en dos personajes unidos por un vínculo matrimonial felicidad e infelicidad. Realmente es una declaración de intenciones de lo que estaba por llegar. Por eso os he dicho, como anteriormente, os digo, que Spielberg va preparando el terreno. En una secuencia va preparando el terreno de la siguiente, y de ahí a la siguiente y de la siguiente. Son prácticamente como una serie de encadenados argumentales, como cliffhangers en una serie de televisión, pero llevados a una película. Ya os digo, en 150 minutos absolutamente magistrales. Los Fabelman es una de las grandes películas modernas y contemporáneas que yo recomiendo, de las pocas que yo recomiendo, porque sin duda merece muchísimo la pena. Y evidentemente, ya os lo digo, es de Steven Spielberg y por lo tanto es esta película totalmente imperdible. Esperemos que en algún tiempo pues alguna productora se anime a sacarla en Blu-ray o en DVD o en 4K, no lo sé, pero yo creo que no va a ser así. Gracias a Dios he podido ver esta película, la traigo aquí como vuelta al canal, a las reseñas, a los comentarios, a las críticas cinéfilas, y qué mejor manera de volver que como una película de Steven Spielberg, el gran director y el gran narrador, sin ningún género de dudas, del cine actual, el gran maestro de prácticamente los últimos 50 años y actualmente el mejor director vivo que existe. Espero que Steven Spielberg nos siga deleitando, que a pesar de sus 78 años nos siga deleitando con más películas. El día que ya no esté Steven Spielberg con nosotros, seguramente el cine ya morirá para siempre. Pero ojo, Steven Spielberg siempre nos da grandes películas y nos deja un legado maravilloso. Los Fabelman es su última gran película. Espero que os haya gustado la review, que les deis a un pulgar, que le deis a la campanita y que os suscribáis al canal para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que paséis una muy buena velada y hasta mañana.